perfeccionamiento profesional en ventilación mecánica. Un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Luego de haber tenido ya unas clases también con el licenciado Nazareno, que también nos estuvo acompañando en las clases anteriores. Bienvenido, Bienvenido, licenciado. licenciado. Gracias, bienvenido a cada uno de los participantes. Por supuesto, le agradezco siempre la confianza a CIS de la convocatoria, como ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, para continuar, bienvenidos a todos, para continuar con una jornada extensa, donde estamos integrando conocimientos que son distintivos, que son quizás diferentes a lo que uno ve en lo cotidiano, quizás lo que muchos de nosotros, muchos de los colegas que están tomando un curso, ven lo esencial que tiene que ver con la atención directa del paciente, que esté cómodo, los cuidados prácticos. Lo que intentamos en esta capacitación es profundizar e ir en la búsqueda de los por qué suceden las cosas, y en esa búsqueda que se enriquece conjuntamente con la interacción y con las buenas preguntas, tiene que ver con justamente tener más de una respuesta para un interrogante y para justamente ir mejorando día a día con lo que uno puede aportar cada uno de nosotros en los cuidados profesionales, y ir empoderándonos puntualmente en nuestra carrera y en las que nos toque cursar cada uno. eh, y la, y siempre ir por más, siempre ir por más, no va a dar, sin ninguna duda, no va a ser diferente, sino va a dar calidad de vida también, porque vamos a tener más respuesta para una pregunta. Eso va a reducir los niveles de estrés, y eso es importante. Lo que estuvimos viendo en el transcurso, en estos poco tiempo, porque estamos hablando, estamos ya terminando la segunda unidad, pero no hace 2 meses que estamos en curso. Eh, Estuvimos viendo eh, ya eh, parte de la fisiología respiratoria, que es importante considerarla, tenerla muy presente, ahí se nota o se hace la diferencia, se marca la diferencia de lo técnico a lo profesional. Lo técnico por ahí es la búsqueda de el armado pero lo profesional tiene que ver con ese trabajo técnico, el saber los por qué de cada cosa para tener más de una respuesta, y por supuesto todo esto con la conjunción del humano, ¿no? Estuvimos viendo, para hacer un repaso muy rápido de los momentos hasta ahora, hasta el presente, estuvimos viendo lo que era la fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica y sus cambios. Estuvimos trabajando ya en el módulo 2, comenzando con algo y bien profundo con los modos ventilatorios. Comenzamos con modos ventilatorios mandatorios continuos, espontáneos continuos, mandatorios intermitentes. Y la clase anterior estuvimos trabajando sobre ya parámetros protectivos. O sea, habíamos comenzado a hacer hincapié en los volúmenes que entregábamos, haciendo diferencias en cuanto a la talla, en cuanto a si es hombre o mujer, por el tema de la masa muscular. También habíamos hecho referencia a los cambios que se ajustaban a estos volúmenes protectivos, los cambios relacionados puntualmente a las patologías que cursaban. Y hablábamos de distrés respiratorio, de POC, de pulmón sano, posoperatorios, neuromusculares. Habíamos hecho diferencias de cada uno de ellos para ajustar el volumen, y así, y los tiempos inspiratorios, y estuvimos trabajando y vimos que, por ejemplo, hicimos referencia que la ventilación mecánica
era injuriosa porque era una aplicación de una presión que no es la que de manera espontánea uno o respira, y eso generaba esa injuria o esa presión positiva, generaban cambios hemodinámicos y cambios también en el propio parénquima, donde provocaban lesiones en mayor o menor medida, porque el pulmón es heterogéneo, no es que tiene, todo es igual, sino hay que unidades en las cuales se ventilan mejores que otras, y hay unidades que son más distensibles que otras, y bueno, en estas gran diferencias es donde en algunas partes de ese pulmón, de ese parénquima, provoca claramente alguna lesión, grado de lesión. Hablamos de barotrauma, lesión provocada por la presión, volutrauma, por exceso de volumen, vimos las diferencias, vimos por qué administramos un volumen o decíamos que el volumen es riesgoso, por eso seteamos las alarmas de volúmenes máximos, volúmenes minuto, y decíamos que para recordarnos más lo que habíamos hablado de el circlaje en los animales de experimentación. ¿Se acuerdan? Recuerdan que los animales en los cuales tenían ciclaje generaban mayor presión en la vía aérea cuando uno administraba el volumen, pero eran los que tenían menos lesión. Por eso es que ajustábamos a los pacientes neuromusculares, podíamos administrar en más volúmenes, porque como un pulmón, el tórax es más rígido. Con esto, ese experimento generó evidencia, y por eso administramos a los pacientes neuromusculares, nos permitíamos administrar más volúmenes. Hablamos de la telectrauma, ¿no? De colapso de reclutamiento, y por eso, y de ahí le estoy haciendo esta introducción de lo que ya estoy moviendo para entrar para continuar con esos parámetros protectivos que habíamos desarrollado ya hace 2 semanas atrás. El biotrauma, que tenía que ver con ese colapso de reclutamiento, generaba lesión por inflamación que eran transmitidas a través del capilar a órganos a distancia. O sea que la presión de trabajo generaba un estrés, ese genera una deformación y que provoca cierta lesión en el pulmón. Pero el colapso y reclutamiento genera procesos inflamatorios, prostaglandinas, citocinas, que se liberan al torrente sanguíneo por la perfusión y van a órganos a distancia. Esto es lo que estuvimos viendo y lo que debemos evitar, por eso los parámetros protectivos. Y también habíamos hablado del ergotrauma como eh, eh, un nuevo concepto de lesiones en el pulmón relacionado con todas estas cosas que estamos hablando, con los flujos elevados o con las presiones, volúmenes diferentes, a lo fisiológico, la energía mecánica que provoca la repetición de los ciclos respiratorios, generando en este caso con no fisiológicos. Y, y bueno, por eso era la importancia en adecuar, ajustar todos los parámetros a lo óptimo para reducir los riesgos de perpetuar o lesionar a un órgano que quizás no lo estaba. No todos los pacientes que entran a un ventilador, haciendo ventilados, tienen problemas respiratorios. Vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro programa de perfeccionamiento, vamos a ir viendo cómo se ventila a pacientes con diferentes patologías, ¿sí? Y entonces y vamos a desarrollar entonces todos estos parámetros protectivos. Y bueno, habíamos también hablado del miotrauma, la lesión por asincronías. Y en la clase próxima, que va a ser el viernes, que vamos a trabajar con curvas, y tenemos que estar ese día muy despiertos, porque es complejo. Las curvas, es complejo lo que nos van a brindar las curvas. La gráfica en el ventilador no va a permitir identificar qué le está pasando al paciente en el aquí y ahora. Y eso nos va a permitir justamente desarrollar acciones previas o antes
prematuras, aunque tenga los síntomas, porque está cursando algo está pasando ahora, pero a ver, en el avión está, hay un motor que falló o que está fallando, pero todavía está planeando. Si no hacemos algo, se viene en picada, ¿no? Se cae. Bueno, este caso nos va a permitir trabajar con este tema de las curvas, por eso el viernes, un día también dejamos las curvas para el viernes para comenzar con todo, bien despierto. Y bueno, el mío trauma tiene que ver con justamente con las lesiones el diafragma provocada justamente por asincronías, por lucha entre el paciente y el ventilador, por esas luchas, esa demanda del paciente y una escasa oferta o una oferta diferente del ventilador, ¿no? Y por eso también la parte de la lesión, más allá del pulmón, en el propio diafragma, ¿no? En el propio músculo. Lo que va a impedir quizás o va a dificultar una ventilación, una respiración espontánea en el tiempo, ¿no? Bien. El ciclo, dentro del ciclo ventilatorio, habíamos visto, y más lo vimos en el simulador, la reacción IE, vimos cómo se modificaban cuando el paciente aumentaba su frecuencia respiratoria, cuando el tiempo expiratorio era fijo, y o cuando se modificaba el tiempo expiratorio con una frecuencia fija, cómo modificaba la relación IE, ¿no? Esto lo hemos visto en el simulador, aquí es solamente un repaso. Habíamos hablado de un ciclo respiratorio, involucraba los tiempos inspiratorios y los tiempos expiratorios. Y que normalmente la inspiración es menor que la expiración, porque en la expiración es activa, los músculos se activan en una respiración espontánea y el aire ingresa por cambios en cuanto a la presión, ¿no? De la vía aérea al tórax. A nivel mecánico, la máquina lo transmite, ¿verdad? Ahora, siempre en una respiración el tiempo expiratorio es menor. Es por eso es que siempre hay que recordar que la relación IE es inspiración y expiración, y primero siempre se hace mención a la inspiración. Aquí tenemos una relación IE 1-3, un tiempo inspiratorio y tres tiempos expiratorios, y aquí la relación IE invertida, donde la inspiración, el tiempo expiratorio es mayor que el tiempo expiratorio. Y esto, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se explica? Y bueno, tiene que ver muchas veces esta relación IE invertida. Se dice que es invertida cuando el número, cuando la expiración es mayor el tiempo que la expiración o 1-1. Ya con que el tiempo expiratorio sea 1 y el tiempo expiratorio 1, o sea, que sea el tiempo igual, supongamos que tenga una frecuencia de 60, perdón, tenga una frecuencia de 30, frecuencia por minuto, 30 veces por minuto, y el tiempo expiratorio dura un segundo. Si dura un segundo el tiempo expiratorio va a durar un segundo. Relación IE 1-1. Bueno, ya siendo relación IE 1-1, ya se habla de relación IE invertida. O sea, cuando la inspiración es mayor que la expiración o igual, 1-1 es una relación IE invertida. Y muchas veces se utiliza esa relación IE invertida como una estrategia para ventilar. Supongamos que tengo un paciente que que el pulmón es muy rígido o el pulmón está, tengo las unidades están a ver, un pulmón que ha tenido secuelas, muchas infecciones, y las infecciones, que cuando el pulmón, digamos, la célula se lesiona, cuando se vuelve a reproducir, cuando se forma como cicatriz. A ver, uno tiene una herida donde fuese en la piel, en el músculo, después queda una cicatriz,
porque el tejido cicatrizar o el tejido nuevo no es como el que estaba anteriormente. O sea, hay un tejido conectivo, un tejido diferente. En el pulmón pasa lo mismo. En el pulmón, cuando se producen infecciones a repetición o grandes infecciones, la proliferación de un tejido nuevo, diferente, genera una cierta cicatriz y ese tejido es menos permeable, o sea, difunde los gases con mayor dificultad. Porque una cosa es tener un tejido bien permeable a los gases y otra que es tener un tejido con una cicatriz o algo más grueso, donde los gases tardan más tiempo en difundir porque no es óptimo. Entonces, en situaciones como esa, donde tenemos un pulmón enfermo, donde tengo muchas unidades lesionales, eh, puede ser que una estrategia plausible, una estrategia buscada, el de brindar un tiempo inspiratorio más largo para darle más tiempo a dar, o sea, a la posibilidad de que se produzca la hematosis. Ahora, claramente, esto hay que ver qué tiempos brindamos para esto. Esta reacción Y invertida es antifisiológica claramente y se da o se administra en pacientes que están muy sedados, como una estrategia de ventilación, pacientes muy sedados y o con relajación neuromuscular. Si no, esto es un paciente que está despierto, esto es antifisiológico y va a generar asincronías y luchas. Me pasó en una oportunidad, les cuento, que ahora recordando este tema del que ocasiona lucha, en una oportunidad estaba como coordinador de área, supervisión docente, trabajaba viendo las unidades, viendo las dificultades que existían. Había un paciente, una señora muy mayor, anciana, y que estaba siendo ventilada. Y él y yo, estaba siendo ventilada con un equipo que hacían ruido, no son los equipos de última generación que son muy silenciosos en algunos, ¿no? Si bien era un equipo bastante nuevo, eran más ruidosos y se sentía el ruido inspiratorio. Cuando la válvula inspiratoria se abría y se cerraba, se sentía mucho. Y el tiempo, entonces me llamó la atención que el tiempo inspiratorio era muy largo. Vean que el tiempo inspiratorio era prolongado. Entonces me acerqué y vi a la persona y estaba despierta. Y por eso me hace recordar lo que yo comentaba, que estos pacientes tienen que estar profundamente sedados. Y realmente es así. Y esta persona estaba despierta, era una abuelita, y estaba despierta. Entonces le pregunto, le digo, hola, le digo, y abre los ojos, ¿no? Dice, estaba con el tubo, estaba ventilada. ¿Estás bien? Y yo, no puedes hablar, pero decime, mover la cabeza si estás bien. Me hace que sí. Y entonces yo no lo podía creer. Claro. Después hago la consulta cuál era la razón y había habido un error de interpretación y tenía que estar de otra forma, ¿no? Es otra historia eso. Pero después, bueno, le cambio los parámetros que correspondían, y la abuelita comienza, estamos con una reacción Y ya normal, 1-3, no 3-1, no el que está aquí, ¿verdad? Así estaba, 3-1, y correspondía 1-3. Sin embargo, la abuelita con 3-1 estaba bien, no estaba bien, aceptaba. Cuando cambiamos al otro parámetro, pasamos al tiempo inspiratorio más pequeño, 1-3, le pregunto, ¿y ahora cómo estás? ¿Mejor? Sí, claro. Sacando esa instancia, sacando a aquellas personas que por ahí se dejan llevar, y no son todas, ¿no? No son todas situaciones. Este era un postoperatorio de cadera y la abuelita estaba bien, pero no en todos los casos sucede.
y, y bueno, esto me hizo recordar. Entonces, en la relación Y, lo normal es uno es más pequeño el tiempo expiratorio. Se puede, como estrategia ventilatoria, puede ser que uno busque la relación Y invertida. Aquí tenemos eh, una, un flujo, es una curva de flujo, donde estamos administrando los 500 mililitros de volumen corriente, supongamos que para un paciente determinado de 500 mililitros, donde el tiempo expiratorio es un segundo y se integra esos 500 mililitros en un segundo, perdón, en un segundo sí, esos 500 se integran a 30 litros minuto. O sea que para que estos 500 mililitros se integren en un segundo, la velocidad de flujo tiene que ser de 30 litros. Y la reacción IE, en caso de que sea una frecuencia de 15, es 1, 3. Es como lo que hemos visto. Ahora, el mismo ejemplo. Ya, si yo reduzco el flujo, en vez de 30 litros, lo reduzco a 10 litros, el tiempo expiratorio va a pasar de un segundo a 3 segundos. ¿Por qué? Porque para que alcance los 500 mililitros va a tardar más tiempo. En este caso se va a triplicar el tiempo. Entonces aquí vemos claramente, bueno, esto era lo que tenía, lo que pasaba a esta persona que yo le comentaba. ¿Sí? Se habían confundido en los tiempos, en los flujos, ¿eh? En los flujos expiratorios. Bueno, aquí vemos reacción Y, cómo se integra el flujo, en vez de entrar en un segundo, entra en 3, por lo tanto la velocidad del flujo es más lenta. ¿Sí? Bien. En ambos la frecuencia de 15, pero que cambia en la reacción IE. Bueno, quiero recordarle antes de pasar, por ahí, para que no genere ninguna duda, el tiempo, volvemos acá, el ciclo respiratorio integra la inspiración y la expiración, ¿verdad? Eh, bien. Pausa inspiratoria. Pausa inspiratoria. Esta estrategia que se utiliza y mucho o realmente no tanto como debiera. Yo les puedo comentar mi experiencia que la pausa expiratoria previa pandemia la usábamos poco. La pausa expiratoria ¿qué significa? Vamos a ver acá. Esto. Si yo, por ejemplo, se entrega un volumen determinado, se genera una pausa. Aquí vemos que el tiempo expiratorio es de un segundo. ¿Sí? El tiempo expiratorio es un segundo. Si le agrego un 0,5 de segundos, la mitad de un segundo, o un segundo al tiempo, digamos, al flujo que ingresó. A ver, los 500 mililitros, supongamos que tenemos un volumen de 500, un volumen corriente de 500, ¿está bien? Que se integra al pulmón en un segundo. Ese volumen de 500 se integra rápidamente al pulmón en un segundo. Para que se integre esos 500 en un segundo, el flujo tiene que ser de 30 litros. Aquí está, 30 litros. Fantástico. Bien, ahora una vez que el tiempo expiratorio se terminó, ese segundo, habitualmente, ¿qué pasa? Cicla, se abre la válvula expiratoria y sale el volumen que se integró y pasa al ciclo expiratorio normal. Ahora, la pausa expiratoria, ¿qué significa? Que el volumen en ese segundo se integró. Y después incrementamos el tiempo expiratorio para que mayor tiempo ese volumen, esos gases frescos permanezcan en el alvéolo para permitir la mejor hematosis. Era como cambiar la reacción IE, incrementar más tiempo en la expiración. Bueno, la pausa inspiratoria colabora a que
esté más tiempo los gases frescos dentro del alvéolo para permitir la difusión o mejorar la difusión en pulmones afectados, enfermos. Entonces, como les decía, normalmente la pausa expiratoria la usamos muy poco, porque en pacientes que están un poco despiertos o y no reacciona demasiado bien, porque el volumen se integra y después uno normalmente toma el aire y lo saca, pero la pausa expiratoria es toma el aire y lo deja ahí como manteniendo el volumen en el pulmón. Entonces por ahí puede generar cierta incomodidad, pero en el paciente que está dormido, en los pacientes que están distresados, la pausa expiratoria es muy beneficiosa. En pacientes con COVID, neumonías COVID-19, este caso lo que la pandemia nos trajo, eh, la hemos utilizado mucho, la he utilizado mucho y me ha dado muchísimos resultados. Ha mejorado la oxigenación notablemente. Entonces, es una pausa expiratoria. Me convencí al usarla y como fue mejorando la oxigenación, cómo al utilizarla, cómo mejora la oxigenación de 90 a 95, por ejemplo, de saturación, solamente colocando pausa expiratoria. A mí la evidencia me trajo a aplicarla mucho más seguido, no solamente con pacientes con COVID, sino pacientes posoperatorios, pacientes que estamos comenzando, o pacientes que tienen una neumonía y que fue comenzada, no COVID, y que ha necesitado la ventilación por una insuficiencia respiratoria, utilizarla. Y realmente da muy buenos resultados por este tema que decíamos que mantenemos más tiempo los gases eh, dentro del alvéolo. Y evitamos con eso aumentar la frecuencia respiratoria, con lo que condiciona el grado de lesión, ¿no? Porque cuanto más repetidos están los ciclos respiratorios mecánicos, mayores son los riesgos de generar lesión o a un grado de injuria. Entonces, volviendo al tema inicial de la pausa expiratoria, lo habitual es una pausa de 0,2, una pausa muy pequeña, a hasta 2 segundos. 1 segundo, 0,5, habitualmente trabajamos con entre 0,5 y 0,6 segundos. Como pausa es suficiente y es buena, adecuada, es cómodo para el paciente. La pausa expiratoria eh, de alguna manera también previene lo que decíamos, ¿no? Los ciclos repetitivos y también la telectasia, porque con la pausa expiratoria mantengo más tiempo el alvéolo abierto y permito que con los volúmenes que se están administrando y la presión que se mantiene ahí dado por ese volumen, que se vayan reclutando, abriendo, manteniendo más tiempo abiertos esos alvéolos, con lo que vamos a reducir los grados de atelectasia. El otro, vamos a también trabajar con los suspiros y vamos a ver bien cómo lo implementamos y cómo mejora también los grados de la oxigenación. O sea que la pausa inspiratoria impacta fundamentalmente en qué cosas. En la oxigenación. ¿Por qué impacta favorablemente en la oxigenación? Porque tengo más tiempo en los gases que administramos y eso me permite en pulmones afectados mejorar la hematosis. Por eso, directamente al tener más tiempo ese volumen, mejora la oxigenación, claramente. Una pausa inspiratoria también vamos a ir viendo que nos permite medir, por ejemplo, la presión plató o presión de meseta en modos volumétricos, en modos mandatorios continuos, control de volumen, me va a permitir medir la presión que tiene el alvéolo.
a partir de unas pausas inspiratorias. Vamos a ir también haciendo cálculos al respecto. Vamos a ir avanzando en eso. Bien, bueno, aquí entonces el mismo volumen, más tiempo durante ese pulmón, dentro de ese alveolo. La frecuencia respiratoria es otra instancia de valor dentro de los parámetros protectivos. Lo normal, el rango normal en adultos es entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Más allá de los 22, hay frecuencias respiratorias, como hablamos de protectivas, que se tratan de no incrementar más allá de las 22 respiraciones por minuto por los ciclos repetitivos que hablamos de los ciclos mecánicos que generan injuria. Tratamos de evitar las frecuencias respiratorias altas. Y si por alguna razón se comienza el disparo, el paciente realiza esfuerzos inspiratorios y llegan al trigger y la máquina dispara y se incrementa la frecuencia respiratoria, tener en cuenta cuál es la razón. ¿Cuál podría ser la razón de que el paciente se incrementa su frecuencia respiratoria? ¿Tendrá dolor? Estará con la máquina está otorgando parámetros, volúmenes diferentes a lo que el paciente requiere, flujos diferentes a lo que el paciente necesita. Está con alguna abstinencia, le estamos sacando drogas que él tomaba habitualmente para un tratamiento crónico y estamos bajando las dosis de las drogas que administramos por mucho tiempo, quizás para ventilarlo, como opioides, sedantes, y se despierta mal y le cuesta, tiene un mal despertar. Y bueno, tengo que valorar y analizar claramente cuál puede ser la razón del incremento de la frecuencia respiratoria. Más adelante, cuando hablamos de las prácticas profesionales, vamos a trabajar sobre protocolos y sobre puntualmente valoración de paciente ventilado, y se van a ir ajustando drogas como para poder ver en qué rango debe estar el paciente de acuerdo a la patología que tenga. Usamos la frecuencia respiratoria para poder mejorar, para poder mantener a raya, mantener parámetros normales de la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono, como lo que cuando vimos en la primera clase, tiene que ver con la producción de la respiración celular. O sea, que si integra el globo rojo, llevaba sangre, ¿verdad? Transportaba sangre por la hemoglobina y esta era cedida a la célula y conjuntamente con la presión parcial del oxígeno que transporta ese oxígeno disuelto en el plasma, llega a la célula, ¿verdad? Y la célula con los nutrientes genera, dentro del metabolismo celular, genera energía, genera el trifosfato de adenosina, y que esa energía que provoca cada célula liberaba dióxido de carbono, ¿verdad? Y esos porcentajes que pueden ser incrementados de dióxido de carbono generaba, porque el dióxido de carbono es un ácido volátil, pero es un ácido, y el ácido acidifica el pH. Y si acidifica el pH, el equilibrio pH, que es de 3,45 a 3,35 a 3,45, se modifica y ya comienzan las disfunciones celulares y de las enzimas, porque actúan a un pH óptimo, que es este que estamos hablando del normal. Y entonces, la frecuencia respiratoria, si el paciente está hipercápnico, tiene una presión parcial de dióxido de carbono por encima de los 45 milímetros de mercurio a nivel del mar, la respuesta para resolver esa hipercapnia es incrementar el volumen minuto.
¿Y cómo incrementamos el volumen minuto? Aumentando la frecuencia respiratoria con un volumen fijo. Supongamos que tengo un volumen de 500 y tengo que aumentar, el paciente está hipercámnico, una respuesta a esa hipercamnia para lavar ese incremento de dióxido de carbono que produzco las células en su metabolismo, tengo que ganar volumen minuto, ¿verdad? Entonces, una forma es aumentar la frecuencia respiratoria con el mismo volumen corriente. Entonces, si tengo un volumen corriente de 500 y una frecuencia de 15, yo después vamos a ir viendo fórmulas para que se administran para modificar estos parámetros. Por ejemplo, el de la frecuencia respiratoria, el de la oxigenación, lo vamos a trabajar en eso. Pero está bien, entonces, la hipercamnia, el incremento de la presión parcial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio, se responde o se resuelve aún incrementando el volumen minuto. Y el volumen minuto se puede incrementar o manteniendo fijo el volumen corriente y aumentando la frecuencia respiratoria, o manteniendo la frecuencia respiratoria y incrementando el volumen corriente. De ambas posibilidades hacen que tenga mayor volumen minuto y que eso pueda lavar ese dióxido de carbono. O sea que la frecuencia respiratoria en este caso se modifica en búsqueda de una reducción o un incremento de esa presión parcial de dióxido de carbono, esa hipercapnia o hipocapnia. Quizás está lavando demasiado y hay que la frecuencia respiratoria hay que bajarla. Todo va a depender de la gasometría. Vamos a hacer algunos ejercicios al respecto también más adelante. ¿Está bien? Entonces, la frecuencia respiratoria, cerramos, modifica la presión parcial de dióxido de carbono. Lo mismo que la hipoxemia se modifica con el incremento de oxígeno, o sí, en este caso, porque está con su deficiencia, porque baja porcentaje de saturación o de reducida presión parcial de oxígeno en sangre, la hipercapnia con la ventilación. En pacientes con EPOC que presentan constante de tiempos expiratorios mayores podrían generar autopip. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente EPOC, que el EPOC tiene la gran dificultad de sacar el aire, le cuesta sacar el aire. La máquina, y es más, estando un paciente con EPOC, sin que esté ventilado, que esté con una respiración espontánea, hace un esfuerzo respiratorio que parecía ser que le cuesta, ¿no?, que entra el aire. En realidad tiene el músculo, hace el esfuerzo y mete el aire, pero el tema es que le cuesta sacarlo. Entonces, si yo tengo tiempo, aumento la frecuencia respiratoria, supongamos que tengo una frecuencia de 15, y esto también lo hemos visto en el simulador, tengo una frecuencia de 15 y se incrementa la asistencia, o el paciente hace esfuerzo inspiratorio y aumenta el volumen minuto, la reacción Y va a cambiar, ¿verdad? Porque los tiempos inspiratorios en los modos mandatorios son fijos. Entonces, si aumenta la frecuencia respiratoria, va a reducir el tiempo expiratorio. Por lo tanto, si un paciente con EPOC, si yo le reduzco el tiempo expiratorio, va a propender a atrapamiento dinámico y lo que le llamamos el autopip. Es una PIP que es generada por el propio paciente, no la que nosotros colocamos, la que seteamos en el equipo, sino la genera el propio paciente por un atrapamiento dinámico. Entonces, la frecuencia respiratoria es un tema muy importante en los parámetros protectivos porque puede ocurrir, como esto que decimos, generar autopip, incremento de presiones intratorácica, lesión en barotrauma, volutrauma, ciclos de doble disparo, muchas cosas pueden ocurrir cuando no prestamos atención a la frecuencia respiratoria. Y bueno, y si nosotros hablamos de una ventilación convencional, hablamos de un paciente, o sea, el ventilador lo que hace es
de alguna manera intentar reproducir a la ventilación normal, a la respiración normal. Por eso es que los tiempos inspiratorios son más cortitos que los expiratorios. La frecuencia respiratoria se trata de que sea la misma que está sin estar ventilado. Los volúmenes corrientes que se administran son los ideales y son los que normalmente estaríamos respirando de manera espontánea. Ahora, cuando hay otro tipo de ventilación que no es la ventilación convencional, por ejemplo, la de alta frecuencia, utilizan diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el Hertz, que no vamos a hablar de la ventilación de alta frecuencia, solamente para hacer referencia de que existen otras ventilaciones que no son convencionales, que utilizan otra unidad de medida y no la frecuencia respiratoria como la que estamos manejando nosotros. Por ejemplo, en los equipos de alta frecuencia que utilizan Hertz como unidad de medida, un Hertz equivale a 60 ciclos respiratorios. Y trabajan con 15 Hz, 10 Hz. 10 Hz significaría 600 respiraciones por minuto, que son, imagínense los movimientos que son, y volúmenes, por supuesto que diferentes, se manejan volúmenes por debajo de la capacidad de la ciudad funcional, ¿no? Perdón, del espacio muerto, pero el volumen es pequeñísimo en cada ciclo respiratorio. Solamente para hacer referencia que existen otros equipos que manejan otras unidades, que no son las convencionales. Hablamos siempre mucho de la PIP y vamos también a trabajar cuando veamos el paciente estresado, cómo utilizamos la PIP, la forma de medir y puntualmente la forma de administrar y cómo llegamos a la mejor PIP. Aquí solamente vamos a hacer mención a qué es, y ya lo hemos trabajado bastante, pero en diferentes momentos, que la PIP es la presión positiva al fin de la expiración. Nosotros trabajamos ya desde hace mucho tiempo, se coloca o se conoce una PIP que es profiláctica, que es una PIP de 5 centímetros. O sea que hoy a todo paciente que ingresa a ventilación se administra una PIP, o se setea una PIP, estaba queriendo modificar la palabra de seteo, porque programación, porque en una oportunidad alguien preguntaba qué era el seteo, ¿no? Programación. La programación se programa entre 4 y 5 centímetros. Antes la programación, la PIP no era tan importante, no se tenía presente. Ahora claramente se conoce que una PIP de 4 o 5 centímetros permite que mantenga el alvéolo, o sea, el pulmón reclutado, y evita los riesgos de cierre expiratorio, ¿no? Para justamente se cierra el pulmón, ¿qué va a pasar cuando se entregue el volumen o el flujo? Se va a abrir, y cuando se produzca la expiración, se va a cerrar. Y estos ciclos de cierre y apertura generan el atelectrama, que vemos que es un riesgo potencial de lesiones a órganos a distancia y al propio pulmón, ¿verdad? Bien. En el síndrome de estrés respiratorio, que es donde vamos a trabajar también fuertemente, como ventilamos a ese tipo de pacientes, se busca o se titula esa PIP buscando como un objetivo de mejor oxigenación. Claramente entendiendo que para mantener o reclutar los alvéolos y mantenerlos abiertos, porque se pueden reclutar con presión, con volumen, se mantiene ahí, se abren, pero después hay que mantenerlo abierto, porque si yo lo abro y después se cierran, después ese trabajo de apertura y mantener y después se cierra, esto también genera lesión. Entonces la idea es abrirlo, reclutarlo y mantenerlo abierto. Para mantenerlo abierto titulamos la PIP, administramos una mejor PIP.
eh, tenemos que también considerar que los pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes obesos o aquellos pacientes que tienen una presión intraabdominal, una PIA, una presión intraabdominal elevada, a ver, porque tiene una citis, porque tiene una oclusión intestinal y tiene una líquido libre en cavidad abdominal por una infección, por un compromiso X a nivel abdominal, eso genera un incremento de la presión. Ese incremento de presión va a impactar en el diafragma, porque si el diafragma cuando se contrae empuja el abdomen caudalmente hacia abajo, ¿verdad? Pero si hay una gran presión intraabdominal provocada por lo que fuese, este descenso del diafragma se va a ver dificultado y esto ocasiona que muchas veces le cueste al paciente respirar, lo hemos visto, lo vemos en la práctica diaria. Entonces, pero también en pacientes obesos, donde el índice de masa corporal está entre 30 y 40 eh, metros, estamos hablando de un paciente con sobrepeso, ¿sí? Eh, entre 30 y 40, y el cálculo de la masa corporal tiene que ver con el peso que tiene, con el peso real, no el teórico como el que hemos visto, no, el que tiene dividido la talla en metros cuadrados, o sea, divide 1,70 m, bueno, uno dividido por lo que pese dividido 1,70 m dos veces al cuadrado, ¿verdad? Y está dentro de ese cálculo de su tasa, de su peso real y de esto que estamos hablando, si encontramos que tiene un índice de masa corporal entre 30 y 40, que estamos hablando lo normal, estamos hablando de 20 hasta 25 de masa corporal, después estamos hablando de el sobrepeso y de obesidad mórbida por encima de 40. Entonces trabajamos le incorporamos una PIP profiláctica mayor. ¿Por qué? Porque decíamos que si entendemos que está con sobrepeso, ese sobrepeso tiene, sin ninguna duda, mayor presión, mayor masa abdominal. Y eso va a hacer que mantenga mayor dificultad para la expansión de ese diafragma. Pero ese abdomen, ese incremento de presión, ¿qué va a hacer? Si el paciente está recostado, recuerden lo que esto lo hemos visto, creo que fue en la primera clase, si el paciente está recostado de cúbito supino, boca arriba, y tengo mayor peso abdominal que va a empujar hacia arriba, o sea, cefálicamente al diafragma, con ello al pulmón, pero a nivel caudal, a nivel dorsal, el paciente está boca arriba, el propio peso del abdomen va a impactar ¿en dónde? En el pulmón y va a colapsar el pulmón. Entonces, el peso del abdomen colapsa el pulmón y ¿qué provoca? Atelectasia. Entonces, para de alguna manera mantener abierto el pulmón es que incrementamos la PIC profiláctica. En vez de administrar, por ejemplo, una PIP de 5 centímetros, lo que hacemos es administramos una PIP mayor. ¿Para qué? Justamente mantener abierto mantener más tiempo abierto el alveolo y evitar justamente la telectrauma, el colapso al fin de la expiración. ¿Está bien? Y pacientes, cuando tienen la masa corporal mayor a 40, ya seteamos una PIP, programamos una PIP de 10 centímetros. O sea que podemos iniciar con una PIP de 5, normal, pero cuando los pacientes son obesos o que estén sujetos a hipertensión intraabdominal por un proceso patológico, necesitamos incrementar la PIP para evitar el colapso expiratorio.
y esto tiene que ver con las unidades puntualmente, las dorsales posteriores y de declive, ¿no? Se debe aumentar, uno cuando administra la PIP, la va incorporando, la va incrementando, excepto que quiera hacer alguna maniobra de reclutamiento que tiene que ver con presiones elevadas, que no son aconsejables, porque no ha mejorado la sobrevida de los pacientes, incrementa los riesgos, es incrementar quizás presiones muy elevadas para reclutar, que no son aconsejables. Actualmente, nosotros trabajamos con la PIP progresivamente de 1 centímetro en 1 centímetro. ¿Sí? Podemos incorporar una PIB inicialmente rápida cuando tengo un paciente con, en este caso, con sobrepeso, pero para ir incrementando más la PIB, la hacemos progresivamente y también como vamos incrementando la PIB progresivamente, también la vamos reduciendo progresivamente de uno en uno. ¿Estaría bien? Sí, claramente, sí. Algo para considerar como clave es que si yo tengo un paciente que estoy ventilándolo, ¿no? Con una PIB elevada de 10 centímetros, tengo que la necesidad de aspirar, por ejemplo, tengo que tener circuitos de aspiración cerrada. ¿Por qué no abierta? Ahora con COVID es obligatorio que esté cerrado para no abrir la vía aérea y no contaminarnos. Pero cuando yo tengo un paciente, supongamos que no es COVID y ya estamos fuera de pandemia y no tengo aspiración cerrada, o la aspiración cerrada es, ¿qué es una aspiración cerrada? Es una sonda, para aquellos que quizás no conocen, es una sonda de aspiración en la cual no necesito abrir el circuito para aspirar a través del tubo, sino que directamente estando conectado el paciente al ventilador, puedo administrar, puedo aspirar. Todo esto se va a ver cuando veamos las prácticas profesionales. Entonces, si yo tengo un paciente con una PIB elevada de 10 centímetros, me obliga a tener circuitos de aspiración cerrada, porque cuando lo abro, ¿qué hace el pulmón? Se desinfla, pierde capacidad residual funcional, y eso va a impactar ¿en qué? En la oxigenación. Entonces, paciente COVID ya sabemos que no, siempre se circuito cerrado, no abrimos la vía aérea para aspirar, pero en pacientes que tengan la PIB mayor de 10 centímetros por fuera de COVID, requiere una circuito cerrado de aspiración para justamente evitar la desreclutación, ¿no? O sea, desreclutamiento, ¿no? Aquí vemos, esto lo hemos visto en el simulador, pero no repetimos, ya queda. La PIP, ¿dónde veíamos la PIP? En las curvas de presión. La única, ¿no? El lugar donde se ve la PIP es en la curva de presión. ¿Por qué? Veíamos la línea cero de presión. Si yo tengo una PIP de 10, como en este caso, yo sé de 10, que es esta, ¿sí? Esta es de 5, esta es de 10. Aquí vemos la diferencia. ¿Eh? Claramente vemos, entonces sabemos que la PIP, presión positiva al fin de la aspiración, y como es una presión, la vemos en las curvas de presión, tiempo, y en el bucle, también esto lo vamos a ver en la próxima clase, en el bucle, presión, volumen. Aquí vemos este cero de presión, esta curva de abajo, esta línea de abajo es presión, y esta línea vertical es volumen. Bueno, si aquí en este caso tengo 10 centímetros de presión, parte de los 10 centímetros que es la PIP, que es esta que estamos colocando acá. Yo puedo ver claramente la PIP en la curva de presión y en el bucle flujo, perdón, presión-volumen. Y aquí tenemos, ya cerramos con este tema de la PIP, aquí tenemos un pulmón sin PIP, SEP-PIP, o sea, sin PIP, donde la presión de cero de la boca, recuerden que en la boca, por el tema de mediciones, se la considera presión cero,
y el alvéolo, sin hacer ningún esfuerzo, no, cuando no hay flujo, presión cero. Es la misma presión atmosférica o la presión cero de la boca. Con PIB cero en la boca, tengo una PIB de 5, dentro del pulmón tengo una presión mayor que en la boca. Y esto es lo que gana, va a ganar capacidad reactiva funcional. Vamos a generar algunos videos tutoriales donde vamos a mostrar en un pulmón de prueba cómo se comporta las diferentes